Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo que se llama razón común o razón de la progresión. Para determinar la razón de la siguiente sucesión, realizamos la siguiente operación. Tomamos cualquier término de la sucesión y dividimos para el término anterior. En este caso, voy a tomar el tercer término, que es 18, y dividiremos para el segundo término, que es menos 6. Al dividir 18 para 6, obtenemos 3. Realizamos ley de signos, más por menos nos da menos. Por lo tanto, nuestra razón es menos 3. Esta constante nos va a coincidir con cualquier valor que usted tome de la misma sucesión dividiendo con su anterior. Si usted divide menos 54 para 18, nos va a dar menos 3. 18 para menos 6, menos 3. Menos 6 para 2 a menos 3. Ahora, esta razón asimismo me va a permitir construir la sucesión. En el caso de que nosotros tengamos el primer término 2 y la razón conocida, que es menos 3, obtendríamos el siguiente término multiplicando por este valor. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 por menos 3, 18. Y 18 por menos 3, menos 54. Y así sucesivamente. Si queremos nosotros construir más términos en esta sucesión, simplemente seguimos multiplicando el último término con la constante de la razón común. Cuando la razón común es positiva, es de orden creciente. En este caso, nuestra razón común es negativa, por lo tanto es de orden decreciente. Vamos a hallar el 14º término de la progresión geométrica: 1, 2, 4, 8 y 16. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. A sub n es igual a A sub 1 por r al exponente n menos 1. Quiere decir que para obtener los datos vamos a buscar el primer término, la razón y el número de términos. Nuestro primer término viene a ser en este caso el primer valor que comprende nuestra sucesión, que es 1. La razón común dividiendo cualquier término para el anterior. 2 para 1 a 2. Siempre debe considerar la ley de signos. Como estos son positivos, pues más por más es más. El número de términos nos indica que hay que hallar el 14º término. Quiere decir que nuestra sucesión está comprendida por 14 términos. Como nos pide hallar el 14º término, quiere decir que ese valor que está en esa última posición es nuestra incógnita. Por lo tanto, A sub n es el valor a hallar. Ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula. A sub 1, que es 1, la razón, que es 2, número de términos, que es 14, menos 1. No nos olvidemos de colocar en esta parte, en A sub n, el número de términos que estamos buscando. En este caso estamos buscando el 14º término. Por lo tanto, usted va a colocar A sub 14, que es igual a 1 por 2 al exponente 14 menos 1, 13. Primero usted debe desarrollar la potencia para luego posterior multiplicar con el primer término, quedándonos 1 por 8192. Como usted puede observar, yo no coloco la unidad de 1000 en ninguna de mis cifras, porque al momento de utilizar la calculadora, muchos estudiantes se confunden y me trabajan mal los datos, ¿sí? Por favor, en este caso, una vez que usted obtenga la potencia, recién procede a multiplicar por el primer término. 8192 multiplicado por 1 nos da lo mismo. De esta manera obtenemos el 14º término. Por si acaso, recuerden que una potencia, multiplica el 2 por sí mismo, el número de veces que indica la potencia, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 13 veces. De esa manera se obtuvo 8192. Interpolación de términos. Interpolar 4 medios geométricos entre 2 y 33.614.
Interpolar medios geométricos entre dos números a y b es construir una progresión geométrica que tenga por extremos los elementos a y b y una cantidad determinada de valores intermedios, donde a es nuestro primer término y b nuestro último término. ¿Por qué puse a sub 6? Porque al momento de interpolar o agregar estos cuatro medios más los extremos, nosotros contamos con un total de 6 términos en la sucesión. Por lo tanto, tendríamos los siguientes datos. A sub 1, nuestro primer término sería 2. A sub n, nuestro último, en este caso sexto término, sería 33.614. N, que es nuestro número de términos, serían 6. Y la razón común sería nuestra incógnita. Siempre que nos pide interpolar medios geométricos, hallaremos con la fórmula de la razón común, siendo la siguiente. R igual a la raíz de n menos 1 de a sub n sobre a sub 1. En esta fórmula vamos a reemplazar los datos. N menos 1, en este caso n es 6, 6 menos 1, 5. Nuestro último término, 33.614, y nuestro primer término, que es 2. Como pueden observar, nos pide sacar la raíz quinta de estas dos cantidades. Si usted saca la raíz quinta de 33.614, nos va a dar una cantidad irracional, ¿sí? Si la raíz no es exacta, quiere decir que nosotros primero debemos realizar la operación que nos pide el radical. Es decir, primero vamos a dividir esta cantidad para 2. Quedándonos la cantidad de 16.807. La raíz de esta cantidad nos da 7, siendo esta nuestra razón común. Una vez que obtenemos la razón común, procedemos a construir la sucesión y a completar nuestra progresión. Si nuestro primer término es 2, nuestro segundo término sería 14, porque el primer término, por la razón común que nos dio 7, es 14. Nuestro tercer término sería 14 por 7, 98. Y así obtendríamos el cuarto, quinto, hasta el sexto término. Coincidiendo mi primer y último término en 2 y 33.614, donde los términos interpolados serían 14, 98, 686, 4.802. Posterior a ello, vamos a colocar el resultado de nuestra sucesión, siendo este nuestro resultado. Del mismo ejercicio vamos a hallar la sumatoria de sus 6 términos. Por lo tanto, vamos a citar los datos del primer término, que fue 2, la razón 7 y el número de términos 6. Vamos a reemplazar en la siguiente fórmula. Como la sumatoria comprende de 6 términos, se coloca S sub 6. La razón común, que es 7, a la potencia n, que es 6 menos 1, y la razón 7 menos 1, quedándonos 2 que multiplica 7 a la potencia 6 nos da la cantidad de 117.649 menos 1 dividido entre 6. Realizamos esta resta que nos queda 117.648. Dividimos entre 6 y a este resultado multiplicamos por 2, quedándonos como sumatoria 39.216. Realizar la suma de los 7 primeros términos de la sucesión menos 4, menos 16, menos 64, menos 256. Para hallar esta sumatoria, vamos a citar a la fórmula S sub n igual a sub 1, que multiplica por la fracción de
r a la potencia n menos 1 sobre r menos 1. Para esta fórmula necesitamos los siguientes datos. El primer término, que si contamos, la razón común. Cuando nosotros tenemos términos sucesivos, podemos hallar la razón común directamente dividiendo cualquier término para el anterior. Como en este caso nos da menos 16 dividido para el anterior menos 4, nos da como resultado 4. Aplicamos ley de signos, menos por menos, más. Tenemos la razón común, tenemos el primer término y tenemos el número de términos. Como dice que realice la suma de los 7 primeros términos, quiere decir que nuestro número de términos viene a ser 7. Reemplazamos los datos en la fórmula. Donde a sub 1 es menos 4, nuestra razón es 4, en este caso nos coincide con un 4 positivo, n el número de términos 7 y en el denominador la misma razón menos 1. Para poder realizar esta operación, les recuerdo que primero deben realizar esta división. Para realizar esta división vamos a empezar primero resolviendo la potencia. Al resolver esta potencia, realizamos la resta y posterior a ello la división. Una vez que ya tenemos un solo término, multiplicamos con el primer término. Como pueden observar, primero he desarrollado la potencia. 4 a la séptima, 16.384 menos 1. Acá ya he procedido a la resta, 4 menos 1, 3. Ahora restamos la cantidad del numerador. Y a esta cantidad la dividimos para 3. Y finalmente multiplicamos esta cantidad por el primer término, quedándonos como resultado 21.844.